Muy buenas noches, saludos a todos quienes nos acompañan en la sala para una nueva edición de los coloquios desde la UNI. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Jaunaba. Asimismo, el cordial saludo del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz, encargado de los coloquios desde la UNI, del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, y así como de otras funciones en la Escuela de Posgrado, todo asociado a gestión de contenidos, producción de contenidos y otros temas relacionados también a otros diplomados. Y bueno, el día de hoy continuamos con el ciclo de conferencias sobre el acto educativo e impacto de la tecnología. Hemos visto por conveniente tratar este tema más allá de las computadoras o de las herramientas, porque eh, está claro que es el hombre el que con su inteligencia hace mejores cosas teniendo los equipos adecuados. Hoy en día hay muy buenas computadoras en escritorios de muchos profesionales peruanos, ecuatorianos, colombianos, y son las mismas computadoras, el mismo tipo de procesador, el mismo tipo pues, de discos, y sin embargo, en otros países están haciendo más cosas, e incluso quizás también de mayor impacto en la producción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué los profesionales peruanos hacen menos cosas con los mismos equipos que aquellos japoneses, alemanes, canadienses? Son las mismas computadoras. Es que ellos están preparados justamente más en el acto de la producción, pero desde el punto de vista del hombre que produce y hace producir a la máquina. En nuestro caso, muchas veces decimos, tenemos la mejor máquina y ella nos va a servir para que las cosas se hagan mejor. Hay que cuidar con el enfoque que utilizamos en el empleo de las tecnologías en general. Así que, visto esto y en nuestra misión de educadores, hemos visto por conveniente analizar el tema y hemos desarrollado ya dos temas previstos para esto: estrategias para el desarrollo de la racionalidad, pensamiento unitario, razonamiento estructurado, hoy día matematización e integralidad del acto de razonar. Afines estos tres temas, todo asociado a que el hombre haga mejores cosas con las computadoras, y empezaremos el día de hoy. Hemos preparado un tema que es quizás la primera vez que se trate en una videoconferencia, y es la similitud entre la estructura de la matemática y la estructura del razonamiento. Lo vamos a ver en los slides posteriores. Primero, recordar que los coloquios desde la UNI tienen un enfoque hacia la quinta revolución industrial. Interesa en la Universidad Nacional de Ingeniería ir preparando las condiciones para el salto cualitativo y cuantitativo que ha de hacer la academia, la empresa, el gobierno, por supuesto, y todos los actores sociales encaminados a un nuevo episodio de la revolución industrial, la quinta revolución industrial, la computación cognitiva, que según todos los autores se iniciará intensamente en el 2030, o sea, apenas en 6 años más, en 5 años y medio, si se trata de ver las cosas con un poco de drama. Entonces, este ciclo, que hoy llega a su tercer capítulo, repito, tiene por interés ir creando condiciones entre los educadores a efecto de hacer de la educación el proceso que forma mentes para hacer mejores cosas con la tecnología. Y es por eso que este símbolo, similar a este, lo vemos en muchas presentaciones, libros, flyers, textos, que hablan de la tecnología, que hablan de la inteligencia artificial, del impacto de la tecnología en el quehacer educativo, en el quehacer productivo. Bueno, sí, pues. Y esto ha impactado también en nuevas posiciones laborales, otras han desaparecido, y esto continuará. Seguirán apareciendo otras ocupaciones y también desaparecerán algunas otras. Y todo esto tiene que ver con el intelecto. Tenemos que privilegiar las habilidades intelectuales
del ser humano. Y en esa visión y misión es que estamos. Por eso el niño de fondo en los slides, y porque el niño, ya sea niña o niño, el adolescente y el adulto en general es el objeto de la actividad del educador, el objeto de estudio y el objeto de desarrollo. Matematización es el tema que nos tocará repasar brevemente para adentrarnos en este de una manera ya más orgánica. Ya hemos visto en la primera conferencia de qué se trata, y es la versión cualitativa de la relación con el ambiente. La integralidad que el día de hoy vamos a tocar es un concepto asociado a la integralidad del acto de pensar, del acto de razonar, de la mentalización. De eso se trata. Entonces, a la pregunta ¿qué es integralidad en el acto de razonar? Debemos recordar que el acto de razonar es bueno si y solo si el repositorio llamado cerebro y la actividad químico-eléctrica del cerebro está en buenas condiciones, debidamente cableado, debidamente también estimulado. Y así es como funciona sobre el acto de pensar, que es la actividad químico-eléctrica del cerebro, la estructuración del acto de razonar. ¿No? Eso es el acto de razonar. Entonces, como nuestro objetivo principal es orientarnos a la formación del ciudadano, de la sociedad digital y bases para la sociedad cuántica, la pregunta es, ¿estamos preparados? Insistimos en esta pregunta y seguirá siendo así en los coloquios desde la UNI en la medida que promovamos en los educadores y en los profesionales de todas las disciplinas la respuesta adecuada para que sea en positivo y todos nos preparemos y en equipo la sociedad peruana se enrumbe al salto que comprende el avenimiento de la sociedad cuántica. Bueno, rápidamente, ¿qué es matematización? Voy a citar a algunos autores. Uno de ellos cita que es el proceso de construcción de un modelo matemático. Otro autor precisa que es el proceso de observación e interpretación del mundo real, matematización horizontal, y de definir los conceptos e instrumentos de la matemática para su resolución, la matematización vertical, que lo vimos en la conferencia primera, si no me equivoco. Hay un tercer autor que dice, es el proceso de traducir los problemas del lenguaje común al lenguaje matemático. Es decir, aquello que encontramos en el mundo real, que lo describimos con el lenguaje común, pero que lo llevamos luego a una precisión modelándolo con el lenguaje matemático. Más cerca, más lejos, más intenso, menos intenso, con la finalidad de resolverlos, es decir, de tener de pronto la medida más próxima, más adecuada. Este es el fundamento de la estrategia de resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Ciertamente, aun cuando nosotros evitamos utilizar la palabra problemas, pero así está escrito por este autor y no lo vamos a cambiar, eh, la resolución de casos, generalmente en el aula escolar y en el aula universitaria, parte por la exposición o la descripción del caso y rápidamente buscamos la técnica operativa. Lo adecuado es que empecemos por analizar el mundo real y a partir de esa aproximación y modelamiento, llegar a elegir aquellas fórmulas matemáticas que nos permitan construir soluciones. Esta otra definición, que es la que utilizamos nosotros, es la definición que describe la capacidad para interpretar las dimensiones y características del entorno, el mundo real, describiendo sus propiedades, cualidades, cantidades e interrelaciones con precisión y objetividad. Esto que es el concepto de matematización, como notarán ustedes, no es técnicas operativas, es el acto de interpretar el mundo real, saborearlo, ¿no? De la palabra sabor del mundo real deriva la palabra saber. En el caso de integralidad, como ya se anunció al comienzo, nos vamos a referir a la integralidad en función del acto de razonar.
Sin embargo, hemos tomado algunas definiciones de diversos autores para compartirlas con ustedes. Uno de ellos cita, son las partes integrantes de un todo, indivisibles e interdependientes. Otro autor cita lo siguiente, articulación de funciones e interdisciplina de hechos y fenómenos. Otro autor, en relación al holismo, lo integral, es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Esta cita ha sido extraída justamente de un autor que habla de la filosofía de la integralidad. Y esta otra definición, que está entre paréntesis ahí, relación de la integralidad con el acto de pensar, razonar. Es el proceso interhemisferial e intercapas cerebrales que dan soporte al acto de razonar. Me detengo acá momentáneamente. Los educadores, mayoritariamente, cuando piensan en el estudiante o en el colectivo de estudiantes, piensan en los hemisferios cerebrales, izquierdo, derecho, lógico, creatividad. Y es así como forman a los maestros en las facultades de educación. Esto se trabaja también en las facultades de psicología, con una diferencia. Encuentro que en algunas facultades de psicología, no en todas, en el caso peruano, han incluido ya la enseñanza también de las capas cerebrales. Toda la eh, exposición actitudinal del ser humano brota de las capas, no de los hemisferios. Todo lo actitudinal del ser humano brota del paleocórtex, del mesocórtex y del neocórtex, que son las tres capas que han evolucionado en el cerebro del ser humano a través de millones de años. Y hoy el neocórtex todavía es utilizado incipientemente y seguimos aprendiendo a cómo utilizarlo mejor. Todavía lo que el ser humano más utiliza es el paleocórtex, algo más el mesocórtex, y aún estamos aprendiendo a utilizar el neocórtex a pesar que tiene poco más de 40.000 años de existencia en nuestra cavidad cerebral. Entonces, todo lo aptitudinal, lógica y creatividad, hemisferios, y todo lo actitudinal, capas cerebrales. Entonces ya ustedes podrán observar que existe un individuo lógico que actúa con mucha lógica, pero en un nivel paleocorteano. O sea, es el típico yo, mí, sin importar lo demás. El paleocorteano que actúa con el hemisferio derecho, el de la creatividad, dice yo y qué me conviene de los demás para mí. El mesocorteano tiene otra actitud, ya es el nosotros. El paleocorteano lógico es nosotros para nosotros y desde nosotros. El paleocorteano creativo es nosotros y qué me interesa de los otros para nosotros. Ya ustedes estarán imaginando a las amistades, a las familias, a los cercanos, a las conductas propias y a las conductas de los demás, ¿no? Sí, pues, si los educadores esto lo tuvieran claro, haríamos mejores cosas con el acto educativo. Y lo mismo ocurre con el neocórtex, ¿no? Hay una actitud lógica neocorteana y hay una actitud creativa neocorteana. Y hay una cuarta capa que los neurólogos todavía no quieren darle nombre, pero hay una cuarta capa que hace algunos pocos miles de años ya empezó a aparecer en el cerebro humano, de allí que ha dado lugar a que aprendamos a levitar, aprendamos de la meditación, a hacer un mayor empleo de nuestras neuronas y del acto de razonar. Eso es algo que todavía está en estudio, es algo que seguirá evolucionando y probablemente en otros 2000 años habíamos aprendido a utilizar una ya cuarta capa cerebral. 2000, 4000 años, yo no lo puedo precisar, no soy un experto en ese tema. Pero la integralidad tiene que ver con esto.
La integralidad tiene que ver con ese acto de pensar, razonar, que aplica los hemisferios y las capas cerebrales. La actitud y la aptitud, que son en suma la integralidad del acto de razonar desde el punto de vista operativo. Vamos a ver luego desde el punto de vista estructural y lo que comprende la expresividad, la racionalidad del ser humano. Lo vamos a ver en unos slides más. El acto de razonar, un autor cita, es la construcción de ideas, conceptos y conocimientos a partir de la experiencia sensorial y del acto de pensar, ¿no? Y hay otro autor, ahí está, es la facultad para resolver casos, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los objetos y hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas entre ellos. Este ámbito de la construcción de ideas, conceptos y conocimientos es lo que nos interesa a los educadores, de todas las especialidades, de todos los niveles. Y entender que la experiencia sensorial no es exclusiva en educación básica regular. Importa en realidad en todos los niveles. Porque en este momento ustedes, por ejemplo, acá en la sala, están activos en el acto perceptivo auditivo y algo más también el perceptivo visual. Es una experiencia básicamente auditiva y algo también visual. Pero no es manipulativa. Pero como la mayoría de los asistentes son adultos, su estructura, su cableado neural ya está mejor entrenado para experiencias de tipo auditivo visual. Si en la sala la mayoría fueran estudiantes menores de 12 años, me vería obligado a proponer algunas actividades manipulativas o recreativas para mantener la atención de la audiencia. Pues bien, estas definiciones que hemos citado relacionadas al acto de razonar, les agradeceré que las tengan muy en cuenta para lo que viene en unos cuantos slides más adelante. Todavía estamos revisando algunas de las cosas que se han visto en las sesiones anteriores, pero ahora ya vinculadas a lo del día de hoy, como por ejemplo este slide que así precisamente no está en las presentaciones anteriores, ¿no? Excepto esta niña que sí ya la habíamos visto. La racionalidad, hemos citado anteriormente a otros autores, los vuelvo a citar algunos de ellos, es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. O sea, es la expresividad, ya es la operatividad del acto de razonar. Otro autor dice, está sujeta a mejora continua. Sí, pues la experiencia hace que seamos más precavidos ante los errores, más cuidadosos, ¿no? O que seamos más ágiles ante aquellos pasos en donde nos sentimos seguros porque funcionan bien. Una tercera definición dice, es toda construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos en una estructura lógico, mecánica, distinguible, o sea, apreciable, visible. Otro autor cita, es la capacidad de pensar, entender y actuar según la lógica y la razón. Finalmente, es una estructura y es el procedimiento que se utilizan para discernir y describir o actuar sobre un objeto, hecho o fenómeno. Esta quinta definición es bastante clara para lo que nos corresponde hacer como educadores. Tenemos esta imagen, ¿no? La racionalidad en su expresión, ¿no? Un hombre pensando. Rodin. Bueno, el pensamiento entonces se repite. Se comprende mejor el pensamiento como aquella estructura neural, el cableado neural, y la actividad químico-eléctrica del cerebro, sobre el cual opera el razonamiento. Todos los seres humanos pensamos, no todos razonamos con la misma agilidad, de la misma forma, con la misma experiencia estructural del razonamiento. Y las edades también intervienen en esto.
porque la actividad pensante de un niño de 0 años, de 0 a 4 años, o de 4 a 7, o de 7 a 11, no está preparada como si la del adulto, porque la actividad químico-eléctrica de un niño no tiene todavía todo el cableado que sí se alcanza después de los 12, 14 y 18 años y adelante, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que a partir de los 14 años, en ese cerebro, en ese cableado neural, toda la actividad de los neurotransmisores empieza a ser influenciada por la actividad hormonal. Ojo, la adrenalina, todo aquello que ya viene a ser la novedad en la actividad cerebral y que es parte de la maduración del ser humano. Todos los seres humanos pasamos por esos momentos, ¿no? Pero hay que comprender esos momentos para entender por qué razonan de tal o cual forma los adolescentes, ¿no? Los individuos mayores a 14 años que acaban de pasar la llamada pubertad entran a ese momento de la adolescencia, que es adolecer muchas cosas nuevas en su actividad cerebral, en lo que producen los neurotransmisores y muchos nuevos compuestos químicos que aparecen a partir de esa edad. Bueno, y estos, pensamiento y razonamiento, es un todo, es integrado, es algo unitario, y es lo que conocemos como la mentalización, y su expresividad es la racionalidad. Mayor o menor racionalidad significa mayor o menor expresividad del razonamiento sobre esa estructura químico-eléctrica llamada pensamiento. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el pensamiento y su evolución, los tipos de pensamiento y razonamiento. Ya habíamos visto lo que Piaget aportó, hasta allí, lo que se ve en este momento. Y después de Piaget, un discípulo de él, Frederick Fester, agregó el tipo de pensamiento sistémico y el tipo de razonamiento experto, la relación todo-todo. Y un seguidor de Fester, Edgar Morin, añadió el pensamiento recursivo y el razonamiento llamado complejo, que ha sido muy tenido en cuenta en los últimos tiempos, porque en efecto esto es lo que importa en las grandes empresas, en los gobiernos y en toda la complejidad que tiene que ver con la gestión de seres humanos, de recursos naturales. Hacer gobierno, hacer empresa, es toda una complejidad en un mundo de alta competitividad hoy en día. Sí, y últimamente aparece un nuevo tipo de pensamiento llamado vibracional. Esto es producto de los avances de la neurología, de la mecánica cuántica, haber descubierto la condición subatómica de las partes neurales, y ha dado lugar a un nuevo tipo de razonamiento llamado cuántico, que todavía está en debate en el mundo académico en este mismo momento. Esto ya lo habíamos visto, los distintos tipos de razonamiento que se han distinguido ya y que la academia acepta. A partir del número 9 es Piaget, y el 13 es Morin, y bueno, ahí hay un error de numeración, ese 12 debería decir 14, donde está el cuántico, ¿no? Bueno, la matemática es similar a la estructura de la mente, y esto tiene mucho que ver con el cómo razonamos. La mente, ¿no? Ese gran repositorio llamado cerebro, donde pensamos y donde se construye ese gran edificio que son nuestros razonamientos. Y ocurre que la matemática tiene una característica llamada estructura algebraica. ¿Y la mente cómo opera? Síntesis. La matemática tiene una propiedad llamada clausura. ¿Y la mente cómo opera? Identidad. La matemática tiene una propiedad llamada conmutatividad, semejante a lo que opera en la mente. La asociatividad, igualmente.
El elemento neutro, propiedad de la matemática, en la mente es clase vacía. El elemento inverso, en el ámbito de la matemática, en la mente es reversibilidad. En la matemática es relaciones numéricas. Esto no tiene correspondencia en la mente, ¿eh? Se habla de clases lógicas, pero bueno, a ver, inclusión numérica no tiene correspondencia. Acá, por la palabra numérica y la operación que tengo en la vista de distintos elementos, he cometido un error. Relaciones numéricas, clases lógicas, conjuntos disjuntos, disyunción, conjuntos con elementos comunes, clase común en la mente. Y la inclusión numérica no tiene correspondencia en la mente. Estructura topológica, sí, clase jerárquica. Conjunto de puntos en la mente, concepción del espacio. En matemática, la propiedad de los exteriores e interiores en la mente, vecindad. En la matemática, estructura de orden, en la mente, límites. En la matemática, relaciones, en la mente, seriaciones. Ahora vamos a ver una por una qué significa todo esto. A ver, se ha citado la estructura algebraica de la matemática, que es también conocida como sistema algebraico, ¿no? Quienes están en la sala, no sé si todos saben qué es una tupla, ¿no? Es una secuencia o una lista ordenada de elementos, ¿no? Donde n puede ser un número entero no negativo. Eso es una serie ordenada, eso es una tupla, donde A1 es un conjunto dado no vacío, y A2 y los otros elementos que lo conforman es un conjunto de operaciones aplicables a los elementos de dicho conjunto. Visto así, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el álgebra? El álgebra es una forma sintética de otras expresiones de la matemática, como por ejemplo la aritmética, como por ejemplo la geometría, que dicho en símbolos algebraicos es una manera más simple, ordenada, sintética de otras expresiones que reúnen mayor cantidad de posiciones numéricas o de formas. Entonces, en el caso de la mente, nos referimos a la capacidad del razonamiento sintético, un todo lógico y concreto, con elementos analizados, la tupla, ¿no? La tupla o upla, ¿no? Son, es lo mismo, para observar el comportamiento de su naturaleza, lo que comprende la tupla, ¿no? Sus particularidades y las relaciones que existan entre sus elementos. En resumen, se trata de hacer una exposición metódica y breve. Eso es la matemática a escala de la estructura algebraica. El álgebra se inventó por eso, porque se quería decir de manera sencilla la cantidad de lanzas, la cantidad de soldados, la cantidad de granos, la cantidad de barcos, allá en la época de los fenicios, y justamente fueron ellos, ¿no?, los que dieron lugar a las primeras expresiones algebraicas, ¿no? Porque para expresar que tenían 50.000 soldados, 40.000 espadas, 20.000 lanzas, entonces tenían una tabla llena de dígitos, ¿no? De expresiones numéricas. Entonces, eso lo sustituyeron por simbología. Ya aparecieron las primeras expresiones algebraicas que, por cierto, los sumerios y luego más acá los egipcios le dieron eh, una gran importancia y se fue desarrollando el mundo del álgebra, ¿no? Álgebra es un vocablo árabe. Bien, esto es entonces un tema a tener muy en cuenta por los educadores, ¿no? Que en este caso la estructura algebraica tiene una correspondencia en la estructura de la mente, que es la síntesis, ¿no? Acá está la definición de tupla o upla, ¿no? Una lista, una secuencia ordenada y finita de elementos. Y cuando hablamos de la mente decimos, es una estructura, una serie observable, ordenada y descriptible, ¿sí? Tenemos nosotros una cantidad de pelotas, de personas, de elementos empresariales, y todo lo ordenamos, y todo lo sintetizamos, y lo hacemos sujeto de ser descrito
Así opera la mente. Veamos esta otra propiedad de la matemática, la clausura. ¿Y cuál es su correspondencia con la mente, la identidad? ¿Qué es la clausura? La clausura o también la clase de cierre, ¿no? De un subconjunto, de un conjunto, cuando está cerrado bajo una operación del conjunto mayor, es decir, si al operar con los miembros del conjunto el resultado siempre es un miembro de ese subconjunto. Oigan, recordemos nosotros cuando enseñamos esto, qué abstractos para un adolescente, ¿no? Pero en la mente, ¿qué ocurre? Es una característica que surge desde los primeros esquemas de acción y que tiene como finalidad dar continuidad y permanencia sustancial a los conjuntos menores, los subconjuntos en el conjunto mayor, a los objetos y al propio cuerpo, así como también al sí mismo, al propio yo. Nosotros nos vamos construyendo en una secuencia de imágenes, de hechos que vamos describiendo. Algunas veces descartamos ciertas condiciones y otras veces incorporamos nuevas condiciones, conjunto mayor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y hemos superpuesto esta definición, porque Piaget destaca la importancia del desarrollo de la identidad en los niños. Según la teoría piagetana, la identidad se construye a través del desarrollo del pensamiento, del cerebro, y experimentando el mundo. Esto no es algo innato, a esto hay que producirlo. Distingue cuatro etapas en el desarrollo de la identidad del niño. La identidad cualitativa, me gusta, no me gusta, alrededor de los 3 años. La individualizada, hasta los 4 años, egocentrismo, ¿no? Me gusta y es mío. La cualitativa individualizada, donde aceptan los cambios personales. Me gusta, no me gusta. ¿Te gusta? No te gusta. Y la identidad cuantitativa, que ya aparece después de los 7 años con el pensamiento operacional. No importa si me gusta o no me gusta, si me sirve o no me sirve, o si a otros les gusta o no les gusta, si les sirve o no les sirve. Ya se desprende del centraje y de lo que se denomina egocentrismo. Se va desprendiendo, pero hay que estimularlo, hay que provocar esa condición. Y esto muchas veces los educadores no lo tienen en cuenta y cuando eso no está debidamente superado, tenemos adultos que siguen operando mentalmente como si tuvieran 4 años. Vean ustedes lo importante de esto, la identidad mental. Hay otra propiedad, la conmutatividad. Bueno, esto es menos complicado, ¿no? Tengo plátanos, tengo manzanas y tengo naranjas. ¿Qué como primero? Los niños cogen, los adultos igual, cual no importa la edad, cada quien se come todo, no importa el orden. Bueno, pero en rigor, en matemática, ¿qué es conmutatividad? La propiedad conmutativa o conmutatividad es una propiedad fundamental que tiene algunas operaciones según la cual el resultado de operar dos elementos no depende del orden en el que se toman, ¿no? Ya, ok, ya. Y en el caso de la mente, ¿cómo opera la conmutatividad? Cuando la inversión de los objetos o hechos dan el mismo resultado o uno equivalente. Tengo ABC o tengo CBA o tengo BCA. El adolescente, el adulto, el niño lo ubica, lo desplaza, hace una serie según el orden que prefiera, pero al final tiene un todo. El resultado es el mismo o equivalente. Eso es la conmutatividad mental y similar a la definición de conmutatividad en la matemática. Pero tenemos que ver algo más, la asociatividad. También esto es menos complicado. En matemática, la propiedad asociativa se evidencia cuando el resultado de una operación en la que intervienen tres o más números es independiente del agrupamiento de los números. Tengo 2 más 3 más 5, de repente asocio 3 con 5, le sumo 2, o asocio 2 con 5, le sumo 3. En la mente, ¿qué ocurre? Cuando dos conceptos
efectos o estímulos están asociados y la experiencia de uno lleva a los efectos de otro, debido a lo que se llama mentalmente emparejamiento o apareamiento repetido. Miren ustedes estas definiciones que leídas así a priori pareciera que no tienen correspondencia. Sin embargo, si nos detenemos en el análisis de esta definición, encontramos que hay una correspondencia total entre la propiedad de la matemática y la característica mental de la asociatividad. Y aquí me detengo por un instante para hacer una pregunta. Si la mente opera de manera similar a la estructura de la matemática, ¿por qué es tan difícil que el ser humano aprenda la matemática? ¿No será porque la estamos enseñando en sentido contrario a la naturaleza mental del ser humano? Por experiencias personales, en tesis de grado y posgrado en las que he participado, está demostrado que el problema es cómo se enseña la matemática, no la matemática. El problema es cómo la estamos enseñando, partiendo de la síntesis y no de la analítica. Bueno, veamos otra característica. En el caso de la matemática, el elemento neutro. Y en el caso de la mente, la clase vacía. En el caso de la matemática, ¿qué cosa es esta propiedad? Es un número que operado con cualquier otro número no lo altera. ¿Y esto qué cosa es en la mente? Es la clase que no tiene ningún elemento. Así de simple, ¿no? Correspondencia uno a uno. En caso de la matemática, ¿qué es el elemento inverso y qué es la reversibilidad? En la matemática, el elemento inverso es aquel que dentro de una operación binaria bien definida da como resultado el elemento neutro de dicha operación. 0 en el caso de la adición y 1 en el caso de la multiplicación. ¿Y qué ocurre con la mente? ¿Qué es reversibilidad? Es invertir las propias acciones a fin de establecer su estado inicial. El niño aprende que algunas cosas que han sido cambiadas pueden volver a su estado original. Pero aquí hay que agregar algo. La reversibilidad también es una propiedad del retorno que no la tienen debidamente estructurada a los 7 u 8 años los niños. Y hacemos muy mal en enseñar la resta después de la suma. En muchos países, después de la suma se enseña la multiplicación, esperando que el estudiante ya haya vencido los 8 años, época en que ya su cerebro, el cableado neural, ya le permite razonar reversiblemente. Y entonces ya se le puede enseñar a restar. Pero por alguna razón increíble, a pesar que la ciencia esto lo tiene clarísimo, y a pesar que muchos países han optado por ordenar el currículo suma, multiplicación, resta, división, en Perú todavía seguimos suma, resta, forzando la mente del niño y después multiplicación. Bueno, lo dejo como una anotación. En el ámbito de las relaciones numéricas, las clases lógicas. ¿Qué son las relaciones numéricas? Es la capacidad de leer y entender información numérica en forma matricial. Y esto qué difícil es cuando llegan los chicos a la universidad. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la mente, que es el análisis de la proporción lógica, considerando si le pertenece o no la pertenencia o no pertenencia de un elemento o individuo clasificado por poseer una determinada propiedad, ¿no? Esto se llama silogística, ¿no? Se interpreta como la lógica de clases. Hoy en día, la lógica llamada tradicional, la silogística, es eso, ¿no? La lógica de clases. Esto es una propiedad de la mente que, sin embargo, no la estamos utilizando ni en básica regular y tardíamente en la universidad, en donde mucho se opera con silogística, pero los chicos se nos pierden mentalmente. ¿Por qué? Porque no vienen bien aprestados, porque trabajaron muy pocas series y trabajaron únicamente series numéricas.
2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9 y al revés. Que eso es muy pobre para desarrollar la habilidad mental de las clases lógicas. Si bien en matemática es una propiedad que se llama la capacidad de entender información numérica en forma matricial, ¿no? La reunión de conjuntos, eso es desde el punto de vista numérico, pero desde el punto de vista mental, que es una propiedad de la mente de las clases lógicas, no la estamos estimulando en la dimensión que debiera ser. El niño, por naturaleza, por su razonamiento operacional, por su pensamiento intuitivo, mantiene la actividad de series. Al principio es la parte A en la parte A, la parte B en la parte B, la parte C en la parte C. No las asocia. Es muy importante que lo hagan, provoquemos que lo hagan. Y después, cuando ellos ya interrelacionan, tendrán A, B, C o B, C, A como prefieran, pero que lo hagan. Eso genera lo que se llama la estructura del pensamiento intuitivo a lo largo de la vida, trabajando series. En la matemática tenemos los conjuntos disjuntos y la mente opera con la disyunción. En la matemática, los conjuntos disjuntos es en teoría de conjuntos, dos conjuntos, ¿no? O son disjuntos o ajenos si no tienen ningún elemento en común, ¿no? Dos conjuntos son disjuntos si su intersección es vacía. Ahora, ¿cómo opera la mente? ¿Qué es esto en relación a la mente? En el razonamiento formal y la lógica proposicional, una disyunción lógica entre dos proposiciones es un conector lógico y o cuyo valor de la verdad resulta en falso solo si ambas proposiciones son falsas y en cierto de cualquier otra forma. ¿Cuántas veces hemos hecho propuestas lógicas sí y o a lo largo de la vida del escolar? Solamente cuando se les enseña lógica. Y cuando se le enseña lógica de manera sintética, no analítica. Porque el profesor llega con su tabla de verdad y quiere que los chicos aprendan de memoria las tablas de verdad. Pero no lo asociamos con el mundo real. Y no creamos la proposición. Si creciera, si no creciera, si D creciera, entonces no hay la disyunción lógica. No hay el y si o el o acaso. Es necesario que eso lo trabajemos abundantemente, porque tenemos problemas de descripción narrativa, de narraciones lógicas en los estudiantes universitarios. No narran con lógica, porque esto no lo trabajaron. Y esto es una propiedad de la mente, la disyunción, pero la estamos trabajando muy mal. Y queremos que la aprendan desde el punto de vista de la matemática a través de las técnicas operativas. Bueno. En la matemática tenemos los conjuntos con elementos comunes y en la mente tenemos lo que se llama la clase común. En la matemática esto significa el orden de los elementos de ambos conjuntos. No importa, siempre y cuando sean los mismos. La clase común es la clase con inclusión o integración. Ese es otro aspecto poco trabajado y que en la universidad nos genera problemas para que los chicos comprendan matrices. Sí, pues, y es que tampoco se trabajó con la abundancia que debiera ser en la parte analítica en la escuela básica. Y cuando queremos que los chicos hagan síntesis de matrices, ¿qué problema? No lo pueden hacer, porque no están bien aprestados. Y la mente, sin embargo, sí tiene esa propiedad, pero está mal entrenada. Tenemos la inclusión numérica. Este es un caso en el que no hay correspondencia con la mente, porque esto es estrictamente un aspecto de la matemática referido a eso, ¿no? A operaciones con números. La idea de un determinado conjunto A contenido dentro de otro conjunto B. La mente es independiente del orden de números. No hay correspondencia. Es la única propiedad de la matemática que no tiene correspondencia estricta con la mente. En la matemática tenemos la estructura topológica, sí tiene correspondencia con la mente, la clase jerárquica. Veamos de qué se trata.
La estructura topológica es una estructura matemática que permite la definición formal de conceptos como convergencia, conectividad, continuidad y vecindad, usando subconjuntos de un conjunto dado. Esto, dicho así en abstracto, suena difícil. Sin embargo, la mente tiene esa clase jerárquica, que es un modo mental de ordenar todos los términos referidos a objetos, hechos, fenómenos. Pero, ¿qué ocurre? En la escuela, en la universidad, empezamos con fenómenos y a veces con hechos, en vez de empezar con objetos. Bueno, pero de acuerdo con su relación de todo parte, género, especie, general, particular, se trata de la gradación según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico que permita desarrollar un sistema de clasificación. ¿Cuántos sistemas de clasificación han trabajado los chicos tempranamente y a lo largo de su historia? Muy pocos, muy pocos. Si nosotros empezáramos a evaluar cuántas de estas actividades mentales han desarrollado los chicos durante su vida escolar, encontraríamos con detalle todo lo que les falta cuando llegaron a la universidad y por qué desertan o se jalan en matemática. Una jerarquía es un orden que implica una gradación, ¿no? Entonces, pero ¿cuántas veces han operado tipologías de jerarquías de tipo top-down o de tipo subir o desprender o asimilar, agregar, ni una ni otra? Y qué importante es que se haga, porque es una propiedad de la mente, de lo que no le entrenamos. En matemática hay una propiedad que se llama el conjunto de puntos. Y en la mente la correspondencia es la concepción del espacio. ¿Qué es el conjunto de puntos? Un conjunto es simplemente una colección de cosas que tienen una misma propiedad. Por ejemplo, si todos los puntos comparten una propiedad, se tiene una línea o una superficie. Esto es la concepción del espacio en la mente humana. La noción de espacio se construye paulatinamente, siguiendo el orden que parte de las experiencias. Esto, qué bien lo tenían los griegos. En la escuela griega partían de topologías, luego geometrías y hacían proyectivas. Esto es la matemática euclidiana, ¿no? Contrario al orden en que históricamente fueron formalizadas las respectivas geometrías. Una anotación que me hacen desde mesa de control, gracias, ingeniera Dueñas. La asistencia, por favor, está en el chat. Voy a agradecer que dejen sus datos para girar el respectivo certificado de asistencia. Necesitamos de sus datos y para detectar a quiénes vamos a enviar este PowerPoint y posteriormente el video de este coloquio. Se llama coloquio porque en ocasiones tenemos entrevistas, hablamos con terceros, pero porque queremos que ustedes hablen con sus colegas la temática de estas presentaciones. Bueno, entonces tenemos ya acá el conjunto de puntos y la concepción del espacio que son correspondientes entre las características de la matemática y de la mente humana. En matemática tenemos una propiedad de exteriores e interiores. Esto en la mente se llama vecindad. Esto en matemática, el exterior de una geometría es todo el espacio no ocupado por la geometría. La parte exterior al cuadrado, al cubo, en fin. El perímetro de una geometría actúa de límite entre el interior y el exterior de la geometría. El interior es el espacio ocupado por la geometría. Esto no es abstracto, no, no es difícil de entender. Y esto en la mente humana, la relación de cercanía entre los objetos. La separación, que es la relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos. El orden, que es la relación que guardan un grupo de objetos respecto a algún sistema de referencia. Y el envolvimiento,
que es la relación en que un sujeto u objeto rodea a otro. Eso es en la mente vecindad. Y tiene correspondencia con esta definición de esta propiedad de la matemática de exteriores e interiores. Otra propiedad de la matemática es la estructura de orden, que buena cuenta es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y en la mente esto se llama límites. Es una regla que indica la secuencia correcta de pasos con clases de relaciones binarias que capturan la noción intuitiva del orden matemático, ¿no? Esta es la definición de la propiedad matemática. En el caso de la mente humana, es el orden intuitivo que produce espacios en serie en la relación con objetos o hechos. El centraje, ¿no? A ver, si ustedes le dan a un niño un conjunto de lápices de distintos colores, la propiedad común, todos son lápices. Pero si son distintos colores, no solamente por la parte exterior, sino porque son lápices de colores que pintan de distinto color. Para el niño menor, son lápices, es la propiedad común. Para el jovencito ya de 10, 12 años, él va a decir lápices de distintos colores, no va a decir lápices a secas. Dice ya, ya entiende, lápices de distintos colores, ¿no? Y el adolescente va a elegir el color que más le gusta, con toda seguridad. Bueno, la palabra límite es muy utilizada en educación en distintos casos. Límite, como propiedad de la mente, es lo que estamos observando, pero límite desde el punto de vista de la psicología, como el orden entre lo adecuado y lo inadecuado, entre lo propio y lo no propio. Ya, mi cuerpo y el cuerpo ajeno, lo que es mío y lo que es ajeno. Este entendimiento de los límites es muy conveniente que empiece tempranamente con esta propiedad de la mente, para que luego se extienda a lo que son las conductas. Pero no lo estamos haciendo. Y quizá esta sea una de las razones por la que hoy vemos adultos que no entienden el límite de sus relaciones con los demás. Y está en las manos de los educadores poder ordenar la mente humana tempranamente en el orden intuitivo que produce espacios en serie en la relación con objetos o con hechos. Si esto lo iniciáramos tempranamente, haríamos cosas más complejas ya en la adultez. Pero como no lo estamos haciendo, no hay límites. Estamos perdiendo límites en todo orden en el aspecto conductual, porque la propiedad de la mente no la hemos entrenado. Bueno, y esto tiene correspondencia con la estructura de orden de la matemática y las relaciones en matemática. Es una propiedad de la matemática y tiene que ver con las seriaciones en la propiedad mental. En el caso de la matemática es alguna clase de vínculo que puede darse o puede no darse sin posibilidad de estados intermedios entre dos miembros de un conjunto determinado. En el caso de la mente humana, las seriaciones son toda transformación reversible o interiorizable que afecte directamente a los objetos y no a hipótesis enunciadas verbalmente. O sea, el hecho, el acto, ¿no? Lo operacional. ¿Con cuántas seriaciones trabajan nuestros chicos para entender qué transformación puede acontecer con los objetos para después hacer transformaciones con los hechos y entender la transformación fenomenológica? Y en el proceso entender hipótesis que se describen, que se enuncian verbalmente, que no es otra cosa que la descripción de los objetos, que la descripción de los hechos, para luego llegar a la descripción de los fenómenos, ¿no? Este asunto, entonces, que hemos revisado, que es la correspondencia entre las características de la matemática, las características de la mente, es un asunto pendiente de mayor estudio en las facultades de educación.
Los psicólogos ya lo están haciendo, pero ellos lo hacen desde un punto de vista de la psicología clínica, ni siquiera de la psicología educativa. En el caso de la psicología educativa están muy centrados en lo que es comportamientos, pero los pedagogos tenemos que ver cómo entrenamos la mente con estos aspectos enunciados ahora para fortalecer las características del razonamiento, que además tiene correspondencia con las características de la matemática. Bueno, vamos a hacer ya ahora una revisión de los términos más usados en el aula, algunos, porque en realidad tenemos un catálogo, pero vamos a revisar rápidamente la palabra problema, técnicas operativas en un solo sentido, qué significa prestar y qué es el signo decimal como posición única o estática, ¿no? Bueno, en el caso de la palabra problema, ya lo he mencionado en las clases anteriores, no la usemos. Hablemos de casos. Sustituyamos la palabra problema en los textos escolares por la palabra caso. La palabra problema, y esto lo hemos vivido porque hemos hecho sondeos en grupos de niños y sobre todo los niños de las zonas pobres, para ellos la palabra problema es crisis en la familia, tragedia. Problema, no hay plata para comer, para pagar la luz. Nos cortaron la luz, ¿qué problema? Esa palabrita, por razones de impacto emocional, tiene mucho que ver con el circuito eléctrico del cerebro, la emoción. Sugerimos se descarte de los textos escolares y del empleo por los profesores en educación básica regular y en la universidad. Hablemos de casos, porque de eso se trata en el mundo empresarial. Todo es casos, en los gobiernos también, casos. Resolvemos casos permanentemente, no problemas. Entonces sería conveniente entrenar a los chicos tempranamente a analizar casos y resolver casos, no problemas. En el caso de las técnicas operativas, a ver, tenemos acá esta suma. 362 más 125. Bueno, 3 más 1, 4, 6 más 2, 8, 2 más 5, 7. O sea que tengo acá 487. ¿He sumado correctamente? ¿Qué me dicen? Consulto a la sala. He sumado 3 más 1, 4, 6 más 2, 8 y 2 más 5, 7. ¿Así nos enseñaron en la escuela? A ver, ¿qué me dicen en la sala? ¿Alguien que quiere escribir en el chat? ¿Qué nos dice don José Luis? Bueno, sí, Carol Jesús dice que hice bien. Hice bien, claro que sí. Ahora, pero ¿qué ocurre? Generalmente en, en la escuela se enseña a sumar de derecha a izquierda. Yo lo hice de izquierda a derecha, porque sí se puede, no está negado. Sin embargo, la enseñanza de la operación de suma en la escuela básica regular siempre es de derecha a izquierda, o sea, 2 más 5, después 6 más 2 y después 3 más 1. De derecha a izquierda. Sin embargo, esta misma suma, cuando llegan al álgebra, ahí está, es la misma, 3a cuadrado más 6a más 2, ¿no? El primer polinomio y abajo es a cuadrado más 2a más 5. Y el profesor enseña de izquierda a derecha. Y los chicos se quedan, bueno, pero a mí me enseñaron a sumar de derecha a izquierda. No, olvídate. Ahora se suma de izquierda a derecha. ¿Por qué? ¿Les hemos dicho por qué? Los chicos que terminan quinto de secundaria, yo en la universidad hago unos test a los
ingresantes y les pregunto, ¿te han enseñado? Y si la respuesta totalmente es no, no nos han enseñado. Totalmente. Esta misma suma, esta misma expresión matemática, esta misma técnica operativa, en el caso de la aritmética, de la expresión en aritmética, es de derecha a izquierda por facilidad, pero no porque sea imposible hacerlo de izquierda a derecha, porque en álgebra sí, por facilidad también se hace de izquierda a derecha. Pero que los chicos lo sepan, el por qué. Nunca saben el por qué y el por qué no está visto ahí, ¿ah? El por qué se enseña de otra manera, con objetos, ¿no? Con materiales, no de manera sintética, con símbolos. Los por qué tienen otro origen, pero los estudiantes no les han enseñado y terminan la secundaria sin saberlo. Ahí estamos cometiendo un grave error. Los chicos deben saber que por razones de técnica operativa hay una forma, pero por condiciones de empleo de sumar primero centenas, después decenas y después unidades simples, lo puede hacer. O sea, no hay prohibición, pero que se sepa. Hay que abrir la mente de los chicos. Y, y en el caso de esta otra palabrita, prestar, ¿no? A ver, acá tenemos esta resta. Igual, ¿no? Se empieza de derecha a izquierda. Ah, pero como el 2 es menor, el 6 le presta. O sea, la posición de decena 6 le va a prestar y vamos a llevar a la posición de unidades una decena, ¿no? Entonces tenemos 12 ahora, ¿no? 12 unidades. Entonces a 12 sí le puedo quitar 5, ¿no? Ahí apareció la palabra prestar. ¿Prestar? ¿Y cuándo le devuelven, ah? Esto que puede parecer muy simple, no lo es en la mente de un niño de 8 años. No lo es. Todo lo que se presta se devuelve. La palabra correcta es canje. Canjear, esa es una expresión matemática. ¿Por qué los textos escolares insisten en decir prestar y no decir canjear? Porque la palabra canjear se va a usar en muchos capítulos de la matemática. Entonces, lo que hemos hecho es canjear una decena a la posición de unidades y teniendo 12 unidades, he restado 5, me quedan 7. Y cuando llego a la posición de decenas, ahora tengo 5 decenas, le voy a quitar 2, me quedan 3 decenas. Y a las centenas, a las 3 centenas le voy a quitar una, me van a quedar 2, ¿no? Ya, terminé mi resta, pero pude haber empezado por el 3, por las centenas, claro que pude. Bueno, y en el caso del signo decimal, acá tenemos una expresión, 36.248, ¿no? ¿Correcto? 36.248. Vamos a ver el concepto del decimal, ¿ok? De la posición decimal. Ahí está la coma decimal. Ahora es coma, ya no es punto. La coma decimal, protocolo internacional de signos, ¿no? La coma decimal. He usado ese símbolo porque no encontré uno mejor en el PowerPoint. Pero ahora que tengo 362,48. Bueno, así se enseña posición estática. Pero ¿qué pasa si ahora pongo acá la coma decimal? Ya no tengo 362, ahora tengo 36,248 milésimos. Y si esto lo pongo acá, tengo 3624,8 décimos. Si lo pongo acá, tengo 48 centésimos, 248 milésimos. Bueno, este ejercicio, que es un juego y que puede parecer simple, abre la mente de los chicos para entender la posición decimal como un referente en la construcción numérica. Pero no se enseña así, y se enseña fracciones.
sin entender la funcionabilidad de la coma decimal. Que esto se puede hacer con material concreto. Y a los chicos les encanta jugar con el material concreto, con su coma de cartulina y los números en el tablero de valor posicional. Y lo aprenden mucho mejor. Y aprenden a hablar de los números enteros y de los números decimales. Y lo aprenden como jugando. Claro, primero manipulando material concreto, ¿no? Pero como no lo enseñamos así, ¿cómo les cuesta a los chicos entender qué es la coma decimal y para qué sirve? Bueno, ok. El concepto del decimal. Bien. En las dos presentaciones anteriores hemos usado este mismo slide y que lo uso también en otras clases, porque esto es algo absolutamente importante que debemos tener en cuenta los educadores. En la universidad exigimos niveles de interpretación compleja y esto debe empezar desde la escuela básica ejercitándose la observación con objetos para llegar a ejercitar el análisis, siempre con objetos, pero luego con hechos, y llegar luego al análisis de fenómenos, porque ya hice objetos, ya hice hechos, y la mente está preparada para operar con fenómenos. Y ya en la universidad, entonces, puedo exigir casuística e innovación. ¿Por qué tenemos problemas en el análisis de casuística? Porque el aprestamiento de los chicos es muy débil, no están debidamente ejercitados en la observación, en el análisis y en la organización mental de series. Hemos visto todas las propiedades del razonamiento. Todas esas propiedades del razonamiento apuntan a la organización mental para que se puedan hacer interpretaciones adecuadas. Y eso es lo importante. Por eso es que esto es tan importante. Esta es una estructura que debemos tener muy en cuenta para construir una secuencia lógica en el desarrollo de la mente humana desde los comienzos de la escuela hasta el posgrado. Bueno, tecnología digital y gestión educativa es el diplomado que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería y les dejo este video. Sociedad digital. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Están invitados. Ahí profundizamos todo lo que hemos visto el día de hoy. Y estas dos frases, una es tecnología digital y la otra es gestión educativa. En el caso de la primera tiene que ver con equipamiento, aplicaciones y conectividad, y la segunda con modelos, procesos y logros, ¿no? Que es lo que fundamentalmente nos importa en el acto educativo. Y todo esto asistido por tecnología digital. Bueno, las aulas están cambiando, los escenarios están cambiando, el escenario contemporáneo todavía es así, pero el escenario próximo ya viene con hologramas. Tenemos un colegio en La Molina, un colegio estatal, que tiene computadoras con hologramas, gracias a una colaboración del gobierno coreano. Nos hemos quedado gratamente sorprendidos con lo que ya tienen allí para el ámbito de ciencias, con un portafolio de hologramas espléndido, extraordinario. Vamos a colaborar con ellos para el debido uso de esa tecnología disponible que la tienen ahí hace 8 años. Se las instalaron hace 6 años, 8 años, sí, pues, se las instalaron en el año 2016. Desde entonces tienen esa tecnología en el colegio. Sí, los hologramas es lo que se viene.
nuevos espacios, nuevos modelos para estudiar y producir. Los educadores tenemos un reto para dar el salto cualitativo hacia este nuevo episodio de la caracterización de las aulas. La competencia digital es un asunto con el cual tenemos que insistir. La capacidad para observar, buscar, analizar, evaluar, clasificar, registrar, producir y compartir información. Esta es la competencia digital. Pero ya se viene la competencia cuántica. Esta definición que colocamos acá incluye en letra roja lo agregado que ya es integrar, predecir y producir en plazos breves lo que será la competencia cuántica en proceso de validación. Todos los chicos que han ingresado a la secundaria este año van a terminar la secundaria ingresando a ese nuevo mundo. ¿Vamos a esperar que se vayan de la escuela para prepararlos o tenemos que empezar ya? Lo mismo ocurre en las universidades. Con todos los chicos que han ingresado en el 2024 a las universidades, se van a graduar, van a salir profesionales en el 2030, de hecho, al nuevo mundo de la computación cuántica. Bueno, el seminario, o perdón, el diplomado de tecnología digital tiene estos 2 semestres y al término el participante opta el diplomado, pero ya ejercita la aplicabilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo. Estos son los docentes, todos ellos expertos en educación digital, técnicas, metodología y regulación, porque la protección de datos es fundamental. Todos los colegios y universidades deben proteger los datos de sus alumnos, los padres, los profesores. Existen técnicas para eso. Y proteger los datos incluso de hackeo. Y proteger los datos del el crimen cibernético, que así se llama, ¿no? La ciberseguridad. Es parte de lo que enseñamos a los que siguen el diplomado. Ahora vean este video, por favor. Lo que han visto es el premio Sayed de Sostenibilidad. Es un premio que otorgan los Emiratos Árabes. Estamos colaborando con ellos porque es una oportunidad de ver cómo hay preocupación en el mundo por el desarrollo de la tecnología y de la educación. El año anterior ganó un colegio de la libertad, el COAR de la libertad. La profesora es Sonia Díaz, ¿no? Y la promotora en Perú es Sonia Ramos. Los chicos que fueron a esta oportunidad fueron a recibir el premio en Dubái, $100.000. Fueron Víctor Sánchez Gutiérrez, Xiomara Calderón Ávila y la profesora Rosa Díaz. Y presentaron su perfil de investigación, que era cómo mejorar las aguas para el tratamiento de las plantas en las zonas aledañas al colegio, al COAR de la Libertad. Qué extraordinario que un colegio peruano haya ganado un premio internacional. El año pasado el premio fue de $100.000. Este año es $150.000. Concursen, prepárense. Si necesitan ayuda, encantados para elaborar el documento del concurso. Y dejo anotado que este mismo concurso para profesionales da un premio de $1.000.000. Los premios tienen que estar asociados a los temas que han visto en el video: electricidad, alimento, salud, clima. Si ustedes tienen algún proyecto de tecnología de información ya en operación que necesita fondos para crecer, concursen. Es $1.000.000. Esto es para los empresarios. Pero si ustedes son un colegio
o un instituto tecnológico y presentan un proyecto a nivel perfil, quieren hacerlo, algo que todavía no están haciendo, pero necesitan plata para ejecutar la idea, presenten la idea. Pueden ganar el premio. Este año es $150.000, ¿no? Entonces, ahí están la imagen de los chicos en el proyecto que después ejecutaron, efectivamente, y acá está uno de ellos con el jeque allá en Dubái, a donde fueron con todos los gastos pagados a recibir su premio. Nos ha dado mucho gusto ver esto, este logro del COAR La Libertad. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Muchas gracias a quienes nos han acompañado.